Ya, veamos entonces lo último que corresponde a la unidad, como les decía, ¿cierto? Las medidas de posición. La semana pasada estuvimos trabajando con medidas de tendencia central, ¿ya? Que centralizan todos nuestros datos. Si tenemos gran cantidad de datos, ¿cierto? Podemos calcular el promedio, la moda y la mediana, que son datos centrales de nuestro grupo de datos, ¿ya? Entonces comprimimos toda la información en solamente un indicador, que puede ser cualquiera de ellos, ¿ya? Además de esas medidas de tendencia central, nosotros podemos agregarle, ¿cierto?, una medida de dispersión, ¿ya? Porque trabajar solamente con el promedio nos oculta, ¿cierto? Perdemos la información de cuál es el rango de datos entre los que nos movemos, ¿cierto? Si es que están muy alejados de ese promedio o de esa moda o de esa mediana, ¿ya? Entonces, las medidas de dispersión nos permiten saber si los datos son muy dispersos o están muy alejados, ¿cierto?, de ese centro que corresponde a las medidas de tendencia central, ¿ya? Y dentro de las medidas de dispersión estuvimos trabajando con el rango, ¿ya? La varianza y la desviación estándar, ¿ya? En el caso de las medidas de posición que vamos a trabajar ahora, corresponden a distintos grupos que nosotros podemos separar todo nuestro grupo de datos, ¿ya? Entonces podemos analizarlos por distintos porcentajes. Los que tienen un 25% menor de los datos, un 50% menor, un 75% menor, o cualquier porcentaje que agrupe nuestros datos, ¿ya? Siempre vamos a tomar nuestros datos ordenados de menor a mayor, y de esa forma vamos a considerar estudiar, ¿cierto?, cuáles son los valores menores que aparecen y dentro de todo nuestro grupo de datos, ¿ya? Entonces, las medidas de posición dividen a todo nuestro conjunto de datos, teniéndolo organizado siempre de menor a mayor, en grupos de igual cantidad de datos, ¿ya? Entonces tenemos distintos eh, segmentos que podemos cortar siempre en nuestros grupos de igual cantidad de datos, ¿ya? Los que siempre se utilizan son los cuartiles, ¿ya? Que separan a todo nuestro grupo de datos en cuatro grupos iguales, ¿ya? Y esta separación, ¿es cierto? El cuartil 1 separa el 25% menor, el cuartil 2 separa el 50% menor, y el cuartil 3 el 75% menor de los datos, ¿ya? De esa forma nosotros podemos saber cómo están agrupados y cómo están ordenados, ¿cierto? Las distintas cantidades dentro de los datos que estamos trabajando, ¿ya? Los quintiles, por lo menos nosotros no los vamos a utilizar mucho, pero separan en 5 grupos iguales: quintil 1, 20%, 40%, 60% y 80% el último quintil. En el caso de los deciles, tenemos 9 separaciones, ¿cierto? Del decil 1 hasta el 9, que separan en 10 grupos iguales, ¿ya? Y cada uno representa el 10% menor, el 20% menor, el 30% menor, hasta el 90% menor de los datos que corresponde al decil 9, ¿ya? Los deciles son los que se utilizan, bueno, me imagino que ustedes han escuchado, ¿cierto? Durante todo este tiempo de pandemia del COVID-19 se ha hablado de distintos ayudas que han ido recibiendo las familias, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de ingresos familiares, ¿ya? Hay una ficha de protección, ¿cierto? El registro social de hogares que organiza a todas las familias del país, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de ingresos que tiene el grupo familiar, ¿ya? Entonces, se habla que reciben beneficios los que tienen el 40% menos de ingresos dentro de todas las familias de Chile, ¿cierto? Entonces, en ese caso se habla de los grupos como deciles, ¿ya? Se separa el 80% de menor ingreso, el 70% de menor ingreso, 60% de menor ingreso, y así para cada uno de los distintos grupos, y dependiendo de eso son los beneficios que se van recibiendo, ¿ya? Se separa, trabaja el registro social de hogares, ¿cierto?, con los deciles, ordena a todos los grupos familiares, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de ingresos que tiene todo el grupo familiar, ¿ya? Y en el caso de los percentiles, tenemos percentil 1, 2, 3, hasta el percentil 99, o sea, nos separa todo nuestro grupo de datos en 100 grupos iguales, y podemos ir tomando según los porcentajes que nosotros necesitemos para ver cada uno de los grupos de nuestros datos, ¿ya? Vamos a ver a continuación cómo los podemos calcular, por lo menos los que vamos a utilizar nosotros, que les decía que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ya? Bueno, hay alguna relación entre algunos cálculos entre percentiles, deciles y cuartiles, que los vamos a ver después con los ejercicios, ¿ya? Entonces, en el caso de los cuartiles, nosotros necesitamos tener, ¿cierto?, todo nuestro grupo de datos, lo voy a representar, ¿cierto?, por esa línea, desde el mínimo valor, desde el menor valor,
hasta el valor mayor, ¿ya? Los ordenamos todos nuestros datos de menor a mayor, ¿ya? En el caso de los cuartiles, entonces, nosotros vamos a separar 4 grupos, ¿ya? Separados por el cuartil 1, ¿ya? Que separa el 25% menor de los datos, ¿ya? El cuartil 2, que separa el 50% menor de los datos, ¿ya? Llega hasta el 50% de los datos. Y el cuartil 3 separa todos los datos hasta el 75% menor de los datos, ¿ya? Entonces, en el caso de los cuartiles, tenemos estos 4 grupos, este grupo, ¿cierto? Este grupo, este y este de acá, ¿cierto? 4 grupos separados por estos 3 cuartiles, ¿ya? Cuartil 1 separa el 25% menor de los datos, cuartil 2 separa el 50% menor de los datos, y el cuartil 3 separa el 75% inferior de todos los datos, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir analizando los distintos grupos hasta qué valor llega al 25%, hasta qué valor llega al 50%, hasta qué valor llega el 75% de los datos, ¿ya? Veámoslo cómo lo podemos calcular. Bueno, ahí está el mismo esquema, ¿cierto? Un poco más ordenado. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Separa, ¿cierto? En estos 4 grupos, 25%, 50% y 75% menor del grupo de datos, ¿ya? ¿Cómo calculamos, cierto? Si nosotros tenemos un grupo de datos, ¿cómo separamos, cómo calculamos hasta qué valor consideramos cada uno de los cuartiles? ¿Ya? Acá tenemos en este ejemplo todos estos datos, ¿ya? Si nosotros contamos, en total tenemos, recuerden que el total de los datos se representa siempre por n, son 12 datos en total, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 12 datos en total. Entonces, siempre necesitamos que estén ordenados de menor a mayor. Si es que no están ordenados, los ordenamos nosotros, ¿cierto? Menor a mayor. Contamos, ¿cierto?, cuál es la cantidad de datos. Y si queremos separar, ¿cierto?, en los cuartiles, recuerden que en el caso de los cuartiles separamos en estos 3 indicadores, ¿cierto?, que separan en 4 grupos iguales. Tenemos que hacer el cálculo. Las fórmulas son bastante parecidas para todos y también para las otras medidas de posición, ¿ya? En el caso del primer cuartil, la fórmula va a ser 1 por n partido 4, ¿ya? Recuerden siempre que en el caso de los cuartiles estamos dividiendo en 4 grupos iguales, entonces por eso va dividido por 4, ¿ya? El primer cuartil es 1 por n, ¿cierto? Que es la cantidad total de datos, partido por 4, ¿ya? Si hacemos el cálculo, 1 por 12 es 12, ¿cierto? Dividido 4 es 3, ¿ya? Hasta la posición 3 voy a considerar el primer cuartil. Entonces tenemos los primeros 3 datos, 1, 2, 3. Separamos hasta aquí, ¿cierto? Corresponde al primer cuartil, donde su valor mayor es 2, ¿ya? Hasta ese valor, ¿cierto? Llegamos en el primer cuartil, ¿ya? Y el primer cuartil, estos 3 datos corresponden al 25% menor de los datos, ¿ya? En el caso del segundo cuartil, la fórmula es similar, multiplicamos en este caso por 2, 2 por n, ¿cierto? 2 por 12 partido 4, y si resolvemos 2 por 12 son 24, ¿cierto? Dividido 4 es 6, ¿ya? Hasta la posición 6, entonces vamos a considerar el cuartil 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Consideramos hasta aquí, ¿cierto? Cuartil número 2, que sabemos que separa el 50% menor de los datos, ¿ya? Y en este caso el cuartil 2 llega hasta el valor, ¿cierto? 4, ¿ya? En el caso del tercer cuartil, también reemplazamos en la fórmula, tenemos, ¿cierto? En este caso 3 por 12 partido 4, si resolvemos, ¿cierto? 3 por 12, 36, dividido 4 hasta la posición 9, ¿ya? Tenemos aquí hasta el 6, 7, 8, 9, aquí separamos, ¿cierto? Hasta el cuartil 3, donde su máximo valor es 8, y el cuartil 3, ¿cierto? Separa el 75% menor de los datos, ¿ya? Entonces, en el caso de los cuartiles, estamos dividiendo todo nuestro grupo de datos, ordenado siempre de menor a mayor, en 4 grupos iguales. El cuartil 1 separa el 25% menor, calculamos, ¿cierto? 1 por n partido por 4, me da hasta la posición 3. El cuartil 2 separa el 50% menor de los datos, multiplicamos 2 por n partido 4, y el cuartil 3, 3 por n partido 4, que me separa, ¿cierto?, el 75% menor de todos los datos, ¿ya? También aquí, dentro de los cuartiles, se puede hacer el cálculo de un indicador que me puede servir, ¿cierto?, qué tan dispersos son los datos.
y se llama en este caso rango intercuartil, ¿ya? Simplemente es una diferencia entre el valor máximo del cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿ya? Que nosotros vimos, ¿cierto? Que en el caso del cuartil 3, el valor máximo es 8, y el cuartil 1, ¿cierto? El valor máximo en ese caso es 2, ¿ya? El rango intercuartil, entonces, sería 6, ¿ya? El rango intercuartil aparece en un par de ejercicios en la guía y podría aparecer también en el certamen. El rango intercuartil es simplemente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, los valores máximos, ¿cierto? Y me da ese indicador más o menos entre qué valores se mueven entre el cuartil 1, ¿cierto? Y el cuartil 3, ¿ya? Nuevamente, entonces, el cuartil divide nuestro grupo de datos en 4 datos iguales. A partir del cuartil 1, 2 y 3 podemos calcular, ¿cierto?, cuáles son los valores máximos de cada una de estas divisiones. Otra de las medidas de posición, ¿cierto?, son los deciles, ¿ya? Las fórmulas son bastante similares. En el caso de los deciles, nosotros estamos separando nuestro grupo en el decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, 6, hasta el decil 9, ¿ya? Cada uno de estos deciles representa el 10% menor, el decil 2 el 20% menor, el decil 3 el 30% menor, 40, 50, 60, hasta, ¿cierto?, el decil 9, que representa el 90% menor de los datos, ¿ya? En el caso de los deciles y los percentiles que vamos a ver a continuación, no siempre va a ser necesario que calculemos todas las posiciones, ¿cierto? Todas las divisiones de los deciles, ¿ya? Dependiendo de lo que estemos trabajando o de lo que nos estén pidiendo, ¿cierto? Preguntando en determinado problema, nosotros podemos calcular uno o el otro, el decil 3, el decil 5, el decil 6, ¿cierto? No es necesario que estemos calculando todos los 9 deciles, ¿ya? Entonces, puede que las preguntas, ¿cierto? O de la guía o de la prueba número 4, ¿cierto?, les pida solamente uno de los deciles, ¿ya? No piensen que siempre vamos a tener que estarlos calculando todos o todas las medidas de posición para todo nuestro grupo de datos, ¿ya? Se trabaja con algunas solamente, la idea es ir dividiendo hasta el porcentaje que nosotros necesitemos de nuestro grupo de datos, ¿ya? En este caso tenemos los mismos datos que el anterior, el n, ¿cierto? El total de datos es 12, y podemos ir calculando todas las posiciones para, o cualquier posición que necesitemos de los deciles, ¿ya? La diferencia acá, los deciles, ¿cierto? Deciles 10, divide en 10 grupos iguales a nuestro grupo completo de datos. Entonces, la fórmula, a diferencia, ¿cierto?, de los cuartiles, va dividido por 4. Perdón, en el caso de los cuartiles va dividido por 4, en el caso de los deciles va dividido por 10, ¿ya? La fórmula es similar. Entonces, para el decil 1, sería 1 por n, ¿cierto?, el total de datos, 12 partido 10, ¿ya? Y si calculamos esto, 12 dividido 10, ¿cierto?, 1,2. En el caso que les dé posiciones, ¿cierto?, decimales, podemos aproximar. Recuerden que para aproximar, si es menor que 5, el decimal lo podemos cortar simplemente, en este caso dejarlo como la posición 1 solamente, ¿ya? Si el decimal fuera 5 o más de 5, lo aproximamos al entero siguiente sin problema, ¿ya? Entonces, en este caso, el decil 1 toma hasta la posición 1 solamente, ¿ya? Entonces, el primer valor, ese sería el primer decil, ¿ya? En el caso del segundo decil, sería 2 por 12, ¿cierto?, partido 10. Si dividimos 1,2 por 2 sería 2,4, ¿ya? Y también lo podemos aproximar, dejarlo solamente como la posición 2, ¿ya? Como el decimal es 4, es menor que 5, lo dejamos hasta la posición 2 solamente. Entonces, primera posición, segunda posición, en este correspondería, ¿cierto?, el segundo decil. Lo mismo para lo siguiente, ya voy a calcular hasta el decil 3, 3 por 12, ¿cierto?, partido 10, en este caso me da 36, dividido 10, 3,6, ¿ya? En este caso el decimal es mayor que 5, entonces lo podemos aproximar, ¿cierto?, al entero siguiente, hasta la posición 4, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, hasta aquí corresponde, ¿cierto?, el decil 3, ¿ya?, que toma el 30% menor de los datos, donde el mayor, en este caso, corresponde a 2, para el decil 2 es 1, decil 1, ¿cierto?, también el valor es 1, ¿ya? Y, por ejemplo, en este caso, decil 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto?, se calcula de igual forma. Por ejemplo, el decil 9 sería 9 por 12 partido 10, ¿ya? En este caso tenemos 9 por 12, ¿cierto?, dividido 10,
10,8. Podemos aproximarlo también al entero siguiente, considerarlo hasta la posición 11, ¿ya? Entonces el decil 9 corresponde hasta el valor 10, y de ahí hacia atrás, ¿cierto? Tenemos el 90% de todos los datos aproximadamente, ¿ya? Entonces, en el caso de los deciles, no es necesario que estemos calculando las 9 divisiones, todos los deciles, sino que podemos calcular específicamente el que necesitemos. Las fórmulas son bastante similares también. Si es el decil 5, entonces sería 5 por n partido 10. Si es el decil 7, 7 por n partido 10. Y calculamos, ¿cierto?, el decil que necesitemos, ¿ya? Y finalmente los percentiles, como les decía, en el caso de los percentiles, está asociado con el porcentaje, con el 100%, ¿cierto? Entonces dividimos todos nuestros datos en 100 partes iguales. Entonces tenemos el percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta, ¿cierto?, el percentil 99, y cada uno, ¿cierto?, asociado al 1%, al 2% de los menor de los datos, al 3%, hasta el 99% menor de los datos, ¿ya? También, en el caso de los percentiles, obviamente no vamos a estar calculando las 99 posiciones, ¿cierto?, los 99 deciles, solamente calculamos los que necesitemos para determinado problema, ¿ya? Generalmente los percentiles se usa para cuando tenemos gran cantidad de datos. Si tenemos datos, una cantidad reducida, por ejemplo, en este caso, recuerden que tenemos 12 datos solamente en total, se van a empezar a juntar mucho los valores de las posiciones, de los percentiles, ¿ya? En general se ocupan los percentiles cuando tenemos gran cantidad de datos, ¿ya? 100 datos, 200 datos, de ahí hacia arriba, ¿cierto? Es más fácil empezar a separar las distintas posiciones, o si no nos van a empezar a quedar todos muy juntos, ¿ya? Por ejemplo, si yo calculo el percentil 1, el 1%, ¿cierto?, de los datos, me va a quedar 1 por 12, ¿cierto?, partido 100, y en este caso el resultado me da 0,12, ¿ya? Ni siquiera me alcanza a dar, ¿cierto?, la primera posición. Entonces podríamos considerar solamente el primer valor como el percentil 1. Si calculamos el percentil 2, el 3, el 4, el 5, ¿cierto?, también me va a dar un valor muy pequeño, menor a 1, y vamos a tener que considerar solamente el primer valor dentro de nuestro grupo de datos, ¿ya? Por ejemplo, también si calculamos el percentil 10, 10, ¿cierto?, por 12 partido 100, me va a dar recién 1,2, que también 1,2 podríamos considerarlo como la posición 1 solamente, ¿ya? Entonces, solamente vamos a tener de aquí el primer valor como percentil 1, 2, 3, 4, hasta el percentil 10, ¿ya? La idea es que siempre, si tenemos gran cantidad de datos, es mucho más fácil calcular los percentiles dentro de ese grupo de datos, ¿ya? Porque si tenemos muy pocos, se van a empezar a juntar mucho, ¿cierto?, porque estamos considerando el 1% de los datos, el 2%, el 3%, valores muy pequeños, ¿ya? Y, por ejemplo, el percentil 99, si es que calculamos 99 por 12 partido 100, en este caso me da 11,88, ¿ya?, que podríamos considerarlo casi 12, ¿cierto? Deberíamos tomar hasta casi el último valor, ¿cierto?, como percentil 99, que considera, ¿cierto?, el 99% de todos los datos, ¿ya? La idea de los percentiles siempre es tratar de trabajar con gran cantidad de datos. Si no, podemos trabajar, ¿cierto?, con los deciles o los cuartiles, ¿cierto?, que me van haciendo separaciones de 25%, 50 o 75, o los deciles, ¿cierto?, que me van calculando de 10 en 10 en los porcentajes menores de la cantidad de datos dentro de nuestro grupo completo, ¿ya? Los percentiles lo podemos dejar para gran cantidad de datos